Hola, bienvenidos a mi canal Endocrinología, Salud y Vida. Hoy les voy a hablar de un órgano muy importante en el metabolismo de los carbohidratos. Es con respecto al páncreas. ¿Por qué es importante saber qué es el páncreas? Porque muchos de nuestros pacientes que son diabéticos, uno les dice, tienes un problema en el páncreas. Esto quiere decir que hay una falla en la producción de la insulina. Entonces el paciente dice, doctora, ¿pero qué es el páncreas? ¿Qué es la insulina? Por eso que es muy importante que pongan mucha atención en este tema, ya que les hablaré sobre el páncreas, qué es la insulina, qué produce la insulina, qué efectos tiene la insulina en nuestro organismo. En primer lugar, yo soy la doctora Nelly Seijas, médico endocrinólogo y médico anatomopatólogo. El páncreas es uno de los órganos endocrinos. Recuerden que existen varios órganos endocrinos. La hipófisis, que está ubicada justamente en la base del cráneo, en la silla turca, es la glándula maestra. Tenemos también la tiroides, que está ubicada justamente en la base del cuello. Las gónadas, testículos y ovarios, las glándulas suprarrenales que están encima de ambos riñones y el páncreas. El páncreas es un órgano que tiene doble función, tanto endocrina como exocrina. Les voy a hablar o voy a hacer más énfasis en la parte endocrina. Pero, ¿dónde se encuentra el páncreas? En primer lugar, el páncreas es un órgano que está localizado detrás del estómago. Este es el estómago. Aquí tenemos el cardia, el cuerpo del estómago, este es el estómago, y el páncreas está localizado justamente por detrás del estómago. Es un órgano retroperitoneal. Está localizado aproximadamente entre la segunda y tercera vértebra lumbar. Este órgano es un órgano alargado, tiene tres partes fundamentales: la cabeza, el cuerpo y la cola. Resulta que la cabeza está justamente en contacto con esta asa, que es la asa del duodeno. Aquí estamos observando la curvatura mayor del estómago. A este nivel está lo que es el píloro, que se conecta con la primera porción del intestino delgado, que es el duodeno. Aquí se hace un asa, el asa duodenal. Y aquí se encuentra la cabeza del páncreas. Entonces, el páncreas, el cuerpo, este es la cabeza, este es el cuerpo, y justamente la cola se conecta con el hilillo del vaso, es decir, donde fluyen los vasos sanguíneos que van a nutrir el vaso. Tiene una cápsula como tal, como otros órganos, sino que está revestido por un tejido conectivo. Este tejido conectivo es de color pardo amarillento. Si nosotros hacemos un corte macroscópico de la pieza, vamos a observar la pieza de color pardo amarillenta, semilobulada, y un conducto bastante largo que va desde la cola hasta la cabeza. Este es el conducto principal del páncreas, llamado conducto de Wilson. Este conducto va a llevar todos los jugos pancreáticos que son producidos por los acinos pancreáticos del páncreas para la digestión. Importantísimo estas enzimas pancreáticas para el sistema digestivo. Entonces, este conducto de Wilson se va a unir con otro conducto, que es el conducto colédoco, que van a llegar justamente a la segunda porción del duodeno. Allí van a vaciar todos estos jugos importantes en el sistema digestivo. Entonces, esta es la porción exocrina del páncreas. Vamos a hablar sobre los islotes de Langerhans. Los islotes de Langerhans constituye la porción endocrina del páncreas. ¿Cómo está conformado esos islotes de Langerhans? Realmente se dice que hay aproximadamente entre 500.000 a 1 millón de células de islotes de Langerhans.
Si hacemos un corte histológico de ese páncreas y hacemos coloraciones especiales, más o menos esta sería la estructura histológica que vamos a observar en este grupo de células llamados islotes de Langerhans. ¿Quién conforma la porción endocrina del páncreas? Los islotes de Langerhans. Los islotes de Langerhans son estas estructuras esferoidales. Se dice que son muchas células, son más de 500.000, inclusive 1.000.000 de células que conforman estas estructuras. Estas células o este grupo, estos islotes de Langerhans, si nosotros lo vemos a través del microscopio con unas técnicas especiales, podemos observar una estructura muy parecida a esta. Periféricamente vamos a encontrar unas células que tienen unos gránulos de color rojo, son llamadas células alfa, que por lo general se encuentran en la periferia de los islotes. Estas células alfa representan el 20% de estos grupos celulares. Estas células alfa, ¿qué van a producir? Van a producir una hormona llamada glucagón. El glucagón es muy importante en el metabolismo de los carbohidratos. Es el que participa en la gluconeogénesis. Es decir, que al ver una baja de azúcar en nuestro organismo, inmediatamente se libera el glucagón a la sangre para tratar de liberar esa glucosa que se encuentra acumulada en el hígado en forma de glucógeno. Y eso ocurre con mayor frecuencia cuando hay un ayuno prolongado. Se va a liberar el glucagón, es decir, va a estimular la gluconeogénesis. Es muy importante también saber que existen ciertas patologías a este nivel. En este nivel se puede producir un aumento celular, un aumento celular de grupos celulares de células alfa, dando origen a un tumor bastante raro que posteriormente les voy a hacer un video sobre ello. Este tumor se llama glucagonoma. El glucagonoma es bastante infrecuente, es muy raro el glucagonoma, pero una de las manifestaciones clínicas que presenta el paciente es que está asociado a una hiperglicemia importante, es decir, el paciente puede cursar con diabetes, puede presentar pérdida de peso, muchas ganas de orinar, muchas ganas de tomar agua, y el paciente presenta característicamente un eritema, una erupción muy característica de los pacientes que cursan con glucagonoma, llamado eritema necrolítico migratorio. Es como una erupción en todo el cuerpo de aspecto como vesiculoso, ampolloso, que aparece en la cara, en el dorso, en los miembros inferiores, en los glúteos, y es de carácter migratorio. Tenemos un paciente con estas características. Vamos a pensar rápidamente que posiblemente sea una lesión tumoral productor de glucagón. El glucagón, su comportamiento puede ser benigno o maligno. Por otra parte, tenemos otros grupos celulares, y estas que están ubicados también casi a la periferia, pero son en menor cantidad que las células alfa, representan a las células delta. Las células delta se colorean con unos gránulos, son células cuya coloración es de color azul. Estas representan un 5 a 10% de las células que conforman a estos islotes. Este grupo de células, llamadas células delta, van a producir a la somatostatina. Esta somatostatina cumple un papel fundamental porque ella se va a encargar de inhibir tanto al glucagón como a la insulina y también a una hormona que es la hormona de crecimiento. Representa 5 a 10% de este grupo celular. Otros de menor cantidad, que representa apenas el 5%, son las células PP, polipéptidos pancreáticos. Los polipéptidos pancreáticos aumenta el vaciamiento gástrico. Ahora bien, ¿quién produce a la insulina? La insulina es producida por las células beta pancreáticas de estos islotes.
representa el 70% de células de estos islotes. Estas células beta se colorean de color pardo amarillenta, forman gránulos de color pardo amarillentos y que están ubicados generalmente este grupo celular en la porción central de los islotes. Entonces, ellas van a ser responsables de la producción de la insulina y de la mielina. La insulina, que cumple un papel fundamental en el metabolismo de la glucosa. Comienzan también de una forma no habitual, de forma esporádica, ¿verdad? Aparecen ciertos tumores en esta zona debido a una proliferación que forma o constituye una lesión de estos grupos celulares llamado insulinoma. Por lo general, los pacientes con insulinoma presentan hipoglicemias en ayunas. Es la manifestación más importante de los pacientes con insulinoma. Este tema lo veremos posteriormente en otro video. Ahora bien, nos preguntamos, ¿qué pasa entonces en el paciente diabético 1 o en el paciente diabético tipo 2? En el paciente diabético tipo 1 hay una destrucción inmunológica de estos grupos celulares. Es decir, que sus propios anticuerpos destruyen a las células beta pancreáticas de estos islotes. Por eso que se precipita la diabetes, en este caso tipo 1, en niños y adolescentes. En el paciente diabético tipo 2, por lo general, ocurre en la edad adulta. Igualmente, por lo general, está asociado a la obesidad. Estos pacientes pasan por varias fases. La primera fase, que es una fase de resistencia a la insulina. ¿A qué se refiere eso, la resistencia a la insulina? El páncreas está funcionando, está produciendo insulina. Las células beta están produciendo insulina. Pero ¿qué sucede? Que a nivel de los tejidos periféricos, músculos, grasa e hígado, ese receptor de la insulina no está funcionando adecuadamente. Es decir, no está dejando pasar a la glucosa, porque la función principal que tiene la insulina es meter el azúcar dentro de la célula. Entonces, esta insulina está actuando no de forma eficaz. Entonces, el páncreas ve esa señal como que si no hubiera insulina y comienza a producir el páncreas a través de las células beta, comienza a producir insulina, tratando de vencer ese problema que hay en la periferia, de meter ese azúcar a como dé lugar para el metabolismo energético. Pero ¿qué sucede? Que pasando en el tiempo, este paciente comienza a agotarse la producción de la insulina por parte de estas células beta, de estos islotes, y comienza a agotarse, y el paciente pasa de la resistencia a la insulina a ser prediabético y ya se instala posteriormente, una vez que se agote la insulina, pasa entonces para ser el paciente a ser diabético. Ahora, vamos a hablar con respecto a cómo actúa, cuál es la estructura molecular de esa insulina. Es tan importante, es vital para nuestra vida, pero tenemos que saber cómo está conformada esa insulina, cómo es su estructura molecular. La insulina, como tal, es una molécula proteica, va a ser sintetizada en el retículo endoplasmático rugoso de la célula pancreática. La insulina está conformada por 3 péptidos. Tenemos una cadena polipeptídica alfa constituida por 21 aminoácidos y una beta constituida por 30 aminoácidos. Y tenemos también el péptido C. Esto es en el retículo endoplasmático rugoso. En el aparato de Golgi, que es a este nivel, estos péptidos se van a separar aquí. Se van a separar, va a quedar unido solamente la cadena polipeptídica alfa con la
polipeptídica beta a través del puente disulfuro, pero se va a separar el péptido C a nivel del aparato de Golgi. Esto van a ser recogidos posteriormente en vesículas, como estamos observando aquí, y ya de esta forma van a ser liberadas tanto el péptido C como la insulina propiamente dicha, van a ser liberadas al torrente sanguíneo. Van a ser secretadas tanto la insulina como el péptido C, van a ser liberadas en la misma cantidad. Pero ¿qué sucede? Que la vida media de la insulina es de apenas 5 a 10 minutos. La insulina, al liberarse, el primer estímulo, va a ocurrir un primer pico que dura 5 a 10 minutos, que es postprandial. ¿Qué significa postprandial? Postprandial es después de la comida. Inmediatamente ese estímulo, que es la glucosa, es la que va a inducir la liberación de la insulina por esas células beta pancreáticas. Se produce entonces dos picos, un primer pico que apenas dura 5 a 10 minutos postprandial y luego se mantiene un segundo pico. Por lo general, en los pacientes diabéticos tipo 2, este pico se encuentra disminuido. Ahora, el péptido C, su vida media es de 20 a 30 minutos. Y la medición del péptido C en sangre u orina nos está indicando, si está elevado, nos está indicando que hay la producción endógena de insulina. Es muy importante esto porque si medimos en un niño, ¿verdad?, o un adolescente con el péptido C, y resulta que sale bajo, esto quiere decir entonces que no está produciendo insulina y probablemente tengamos un paciente con diabetes mellitus tipo 1. Es decir, que en la diabetes mellitus tipo 1 es muy importante el análisis del péptido C, tanto en sangre como en orina. También es utilizado como diagnóstico en pacientes con insulinoma, pero al contrario, aquí vamos a encontrar gran cantidad de insulina y péptido C, que nos da el diagnóstico del insulinoma. ¿Cuáles son las principales funciones que ejerce la insulina? Vamos a empezar. La acción de la insulina sobre el mecanismo de los carbohidratos. La insulina aumenta la captación de metabolismo de la glucosa en el músculo, en el tejido graso y a nivel del hígado, principalmente a nivel del músculo. Es decir, al ingerir carbohidratos, segregamos insulina. Y de esta manera aumenta el número de transportadores de glucosa en el músculo, de manera que la glucosa pasa por un gradiente de alta concentración a un gradiente de menor concentración. Por otra parte, la insulina aumenta la captación y almacenamiento de glucosa en el hígado, es decir, aumenta los depósitos de glucosa en el hígado. Este proceso se llama glucogénesis, aumentando el glucógeno en forma de almacenamiento a nivel hepático. El metabolismo de las proteínas aumenta la captación de aminoácidos, es decir, en el músculo, evita el catabolismo de estos aminoácidos, es decir, protege al músculo, evita la destrucción, aumenta pues la síntesis proteica muscular. Finalmente, a nivel de las grasas, la insulina favorece el almacenamiento de la grasa, es decir, disminuye la actividad de la lipasa sensible a hormonas. Esta es una enzima que favorece la lipólisis. Entonces, como ven, existen muchas funciones relacionadas a esta hormona llamada insulina. Espero pues que todos hayan captado esta información. Ya saben la importancia que tiene el páncreas, dónde está localizado el páncreas, qué funciones tiene la insulina en nuestro organismo. Por lo tanto, si les gustó la información, suscríbete a mi canal y darle un like, compártelo a todos tus familiares y amistades. Los quiero mucho. Hasta luego.